mientras llegan los demás. Ujú. A ver, entonces estamos en 1.5, segundo corte, ¿no? Bueno, entonces, que voy a abrirla grabando ya. Compartir, ¿cómo compartir pantalla? Pizarra. Bueno, ahí. Entonces, lo vamos haciendo entre todos. Así sería mejor el examen, ¿a que sí? Bueno, una serie. Entonces, el primer punto, explique cada uno de los componentes de una instalación fotovoltaica para la vivienda. Básicamente ahí, pues no tenemos mucho que discutir, era anotar paneles solares, pues son elementos que convierten la energía solar en energía eléctrica y tal. Luego el regulador, el controlador solar, que es el que mantiene, digamos, la energía constantemente y de una manera adecuada se la proporciona a las baterías. Y a la casa. Luego están las baterías, efectivamente, que son las que nos permiten almacenar los excedentes de energía, almacenar la corriente, para cuando el sol no nos pueda proveer, digamos, de su energía. Luego está de ahí al inversor, que es un aparato que convierte la energía, la corriente directa en corriente alterna y la eleva hasta 110 para que quede una corriente adecuada a lo que los aparatos están diseñados para funcionar. De esto podrían hablar, pues bueno, los tipos de baterías que hay, los tipos de inversores que hay, que son o de onda sinusoidal pura o de onda cuadrada, como les mostré. Los reguladores también hay PWM y MPPT. Básicamente de los reguladores no vimos nada de que era MPPT ni PWM, sino que los PWM son baraticos, malitos, y los MPPT son los mejores. Y de los inversores vimos, eso sí, que los de onda cuadrada, pues que suben y bajan, digamos, tratando de emular la onda sinusoidal de la calle, pero que no es exactamente esa. Y que los de onda sinusoidal, pues sí tienen, digamos, el periodo bonito, pues que genera la corriente. Básicamente eso sería, ¿no? Entonces la segunda pregunta es, ¿cuántos amperios en AC? Entonces, amperios en AC, o sea, en 110 voltios, ¿no? Consume una nevera de 125 vatios. 125 vatios. Durante 4 horas. Aquí no sé qué iba a escribir. Durante por 4 horas. Ah, iba a ser un signo. Por 4 horas. Bueno. Entonces, potencia igual voltaje por intensidad. La potencia la tenemos, sí, 125 vatios hora. ¿Es correcto? Voltaje lo tenemos. No está en el enunciado, pero evidentemente si es en AC, dijimos que 110 voltios por la intensidad que no sabemos lo que es. Entonces, 125 vatios hora sobre 110 voltios. ¿Cuánto me da eso? 1.13. ¿Cómo? 1.13. 1.13 amperios hora. Respondí a la primera pregunta. ¿Alguna duda? Ah, no. Sí, Carlos, toca Ah, vale. por el tiempo, ¿no? Por 4 horas. La pregunta es ¿cuántos amperios? ¿Vale? Por eso buscamos los amperios aquí. Y por 4, ¿cuánto da? 4.52. 4.52 amperios hora consume la nevera
En 4 horas. Carlos, era válido ponerle, digamos, era válido multiplicar el tiempo por, por Este un 4 factor de lo... funcionamiento. ¿Cómo? ¿Cómo? Digamos, como teníamos claro que una nevera no funciona todo el tiempo, yo también hice como un ejercicio que era multiplicarlo por un factor de funcionamiento. Entonces, digamos, esas 4 horas, digamos, como por 0,5, que me diera la mitad, ¿Y de dónde teniendo en sacaste cuenta, ese factor de funcionamiento? pues al dividirlo a la mitad, digamos que teníamos claro que funciona medio, digamos, mediodía y a su vez no funciona mediodía. O sea, porque se enfría y se apaga y tal. Sí, exactamente. Ya. Bueno, sí, es válido, pero no, es mejor no, digamos, la pregunta no incluía eso y no estoy seguro, yo no estoy seguro, no sé si alguien está seguro de cuánto tiempo está prendido y cuánto tiempo está apagado. Sabemos que hay promedios y de hecho este 125 vatios es un promedio, ¿vale? Entiendo tu ejercicio y está bien, pero piensa que esto es un promedio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de 100 vatios el televisor, es un promedio. Así que no contamos que si prende más o cuando está trabajando más o a menor potencia o lo que sea, sino que ya hablamos de un promedio. En los electrodomésticos no hacemos ese tipo digamos, no tenemos en cuenta esas cosas porque ya estamos hablando de un promedio. Pero bueno, está bien, es trabajo de más y eso es bueno. ¿Quedó claro para todos y todas? ¿Está bien? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces vamos a ver lo mismo, pero de 125 vatios. Entonces, ¿cuántos amperios, pero en DC, consume una nevera de 125, eh, de 125 vatios hora por 2 horas y 40 minutos? Listo. Entonces, potencia la tenemos, sí, es 125 vatios hora. Igual a voltaje lo tenemos. Sí, señor. Tenemos el voltaje que es 24 voltios porque es DC y en DC dijimos que manejamos siempre 24 voltios por el amperaje. Entonces, 125 vatios hora sobre 24 voltios, ¿cuánto da? Da 5.20 amperios hora. 5.2 amperios hora. Y esto lo multiplicamos por 2.4. 2,67. Exactamente. Por, ¿cómo? No, daría 2,67. Que 40 minutos 12.5. equivale a 0,67 horas. Exactamente. Entonces, 67. Bueno, entonces estos 0.4, entonces son 40 minutos, exactamente. 40 minutos equivale a 67, 67, entonces 2.67, ¿verdad? Sí, Es señor. así, ¿no? Ese es el cálculo, 2.67, porque no es 2.4 horas, sino 2 horas 40 minutos. Es 2.67. Eso da 5.2 por 2.67. 13.88. 13.88
amperios hora en 2 horas 40 minutos. ¿Vale? ¿Alguna duda al respecto? ¿Todo No, bien? señor. No, señor. Bien. Bueno, listo. El siguiente, ¿cuántos vatios y cuántos voltios proporcionan dos baterías de 150 amperios, dos baterías de 150 amperios, 150 amperios conectadas en paralelo, ¿vale? Eso quiere decir que aquí tengo el positivo, el negativo, el positivo, el negativo, y las conecto en paralelo, así, tran, y de aquí saco una, y de aquí saco el otro. Entonces, ¿cuántos voltios? Carlos, es que ahí yo tuve en cuenta, digamos, como un voltaje nominal. Entonces lo Sí, puse en está bien. 18, ¿sí? Puede Entonces, ser, les 18. acepto que hayan puesto Yo le puse 12. 12, Sí, yo también 12. 12 o 14. 18 no, ¿por qué 18? 18 Pues digamos, 18 es el voltaje nominal de los paneles. ah, rayos. Estas son entre 12 y 14. Acuérdense que puede llegar a 14 punto, bueno, es que en el que me lo sé es en el de 18, en el que me lo sé de memoria, en el de 24. Entonces, se puede bajar hasta 23, o sea, 11.5, y puede subir a 28.2. Entonces, 24, ¿qué? 10 y 14.1 o algo así. 14.1 más o menos. Entre 11 y 14. Realmente el dato, pues cualquiera entre ese rango, pero pues lo lógico, el 12 y listo. O lo medio. Bueno, 12. No va a quedar en cero el punto tampoco, Julián, porque entiendo porque en la filosofía de la pregunta es, ¿se suman o se multiplican o se dividen o se restan o se queda igual? Y la filosofía de la pregunta la tienes clara. Lo que pasa es que, y nunca se te va a olvidar, espero, que la batería, y también es porque yo les hablé, digamos, en profundidad de pronto sin el suficiente tiempo sobre las corrientes nominal y las demás. Pero no se les olvide y nunca más se les olvide. 12 voltios, entre 12 y 14. 12 voltios, 24, ese es como por ahí cerquita está, ¿no? No se les puede olvidar que está muy cerquita de eso. 18 es muy lejos de 12, ¿no? Estamos hablando de 2 voltios para arriba, de 2 voltios para abajo. Entonces, bueno, pero la idea es esa. Y el amperaje, 300 amperios. 300 amperios. 300 amperios. Y entonces la pregunta era los vatios. ¿Cuántos vatios? O la potencia es igual a 12 voltios por 300 amperios. ¿Cuánto da? 3.600. ¿Cómo? 3.600 vatios. 3.600 vatios hora. Bien, nada más ahí. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No creo. No, señor. Bueno. ¿Cuántos voltios y cuántos amperios producen 8 baterías? Entonces, ¿cuántos voltios y cuántos amperios producen 8 baterías? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 baterías de 80 amperios conectadas en serie. Eso es todo. Así que esta está con esta está con esta con esta, y esta con esta, y esta con esta, y esta con esta, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos voltios produce? 96. 8 baterías por 12 voltios, ¿no? Porque se suman todos. Entonces da 96 voltios. Perfecto. ¿Y cuántos amperios? 80. Este tiene 80. 80. Exactamente. Este tiene 80 y todos tienen 80 y se quedan 80. Y ya. Listo. No era más. Conectadas en serie. Listo. Creo que estaba clarísimo. Produce un arreglo de 10 paneles solares de 100 vatios durante 2 horas y 24 minutos. ¿Cuántos amperios se producen en un arreglo de 10 paneles solares de 100 vatios durante 2 horas y 24 minutos? Ahí la cosa es, esa respuesta no es una sola, porque ustedes pueden hacer arreglos de 24 voltios, de 36 voltios, de 40, es decir, pueden hacer arreglos de 2 paneles en serie, de 3, de 4, de 5, de 3, pueden hacer de 2 y de 5, básicamente, y de 10, es decir, todos en serie, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, como lo hubieran hecho ustedes, lo más lógico era o hacer de 2 o hacer de 5 o hacer uno solo de 10, pero bueno, vamos a hacer entonces de a 2. Porque el tema es que me pregunta los amperios. Entonces es diferente si los hago todos en serie. Si los hago todos en serie nos da un dato y si los hago todos así, por ejemplo, nos va a dar otro dato, ¿no? Entonces esto lo vamos a tener 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, entonces, y todos estos están conectados evidentemente pues en paralelo, ¿no? Este con este y aquí con este y acá abajo y listo, de aquí saco uno y de aquí saco otro. Entonces, ¿cuántos amperios se producen durante 2 horas y 10 minutos? Bueno, sabemos que son de 100 vatios. De 100 vatios. 10 paneles solares de 10 vatios. Entonces necesitamos, bueno, la fórmula. Potencia es igual al voltaje por intensidad. Entonces, potencia es igual al voltaje. ¿Cuál es el voltaje? En este caso. 18. En este caso. 100. Ah, 36. Exactamente. Entonces, los voltios son... que me está incomodando este cosito. Entonces, los voltios son 36 voltios. ¿Cierto? 36 voltios porque 18 y 18 da 36. Si lo hicieron con 12, por ejemplo, 24, está bien. Pero pues 36, 18 es lo máximo que producen los paneles para cargar la batería. Bueno, entonces 36 voltios y la potencia sabemos que es 100. Entonces podría ser 100 dividido entre 36. Perdón. 100 vatios, pero por 10, ¿no? Sí, señor. 100 por 10. ¿Y por qué más? Por el tiempo. Por el tiempo y por qué más. El factor de Ajá. Por 2 funcionamiento. horas. 2 horas y 24 minutos. ¿Cuántos son 24 minutos? 0.40. 0.4. Y por el factor Cero- de eficiencia, que es 0.5. 0.5. Estos son los vatios realmente que nos va a proporcionar. Digamos que esto de las horas lo podríamos haber hecho después, pero pues de una todo.
Ya más o menos tenemos. ¿Cuánto da toda esa multiplicación? 1200 vatios hora. Y la potencia es igual a 1200 vatios hora por 2 horas y 24 minutos. Obviamente, ¿no? Ahí ya tuvimos en cuenta los 24 minutos. Entonces solamente es 1200 vatios hora sobre 36 voltios. Eso es igual. ¿Cuánto da eso? Carlos, en ese caso, ¿sí es necesario esa producción de los 10 paneles o utilizamos el de la potencia instantánea? Es la potencia instantánea, pero es que la estamos multiplicando por 204. Por eso digo que lo hicimos como ahí un poco a la loca, porque ha debido ser 100 vatios por Por 10. 10 y por 0.5. Ajá. Y eso daba 500. Es que yo lo estaba haciendo y dije, ¿para qué saqué esa producción si con la potencia instantánea también Pero la se puede potencia, hacer? ¿cuánto te da la potencia instantánea ahí? 500 vatios. 500 vatios. 500 vatios, ¿sí? Esa es los vatios hora instantáneos. Y esto lo multiplicas por 2.04 ¿es? Por las horas. ¿Y cuánto da? Pues debe dar lo mismo, ¿no? 1200. Si es que lo Sí, hicimos bien. sí, sí, señor. Da lo mismo. Entonces, por aquí era que debíamos haberlo hecho, solo que pues lo hice aquí a la loca todo multiplicado, pero bueno, era sacar la potencia instantánea, que eran 500 vatios, y multiplicarla por las horas, por el tiempo, que es 2.04, y nos daba 1200 vatios hora en 2 horas, 2 horas y tantos minutos. Y entonces esta división nos da 1200 dividido entre 36. 33.33. 33.3, ¿qué? Amperios hora. Amperios hora por 2 horas y 24 y 20 minutos, o lo que sea. 24 minutos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, pero faltaron cositas en el parcial. Ya, bueno. ¿Qué quieres decir que faltaron cositas? Digamos que como estaba, o sea, en el parcial estaba confundido, o sea, saqué esa producción de los 10 paneles y hasta ahí iba bien, me salió los 1200. Pero entonces Ujú. después, sacando la potencia instantánea, dije, bueno, ¿para qué saqué eso si con solo esto podía Ya, se te sacarlo? Entonces me olvidó que dio, era por el tiempo. sí, entonces puse los 500 nomás, se me olvidó ahí en Ok, ese punto multiplicarlo por el tiempo. ok, bueno. Pero no se te va a volver a olvidar nunca más en la vida. No, señor. Y se fue Tatiana. Y falta también Michael. Se me fue el internet. Oh, por Dios. ¿Qué vamos a hacer en este tercer mundo?